Muchas gracias. Ahora vemos en vivo el Capitolio, donde el secretario de Guerra Pete Hegseth y el presidente del Estado Mayor Conjunto Dan Kenney están a punto de presentar a los legisladores una solicitud de fondos de emergencia, mientras la guerra en Irán vuelve a intensificarse. Así que la audiencia en el Senado se produce después de 10 días consecutivos de ataques aéreos estadounidenses. El Pentágono dice que necesitan fondos de emergencia para mantener ese ritmo. Escucharemos a Hegseth y Kenney mientras comienzan su intervención. Si nos fuéramos hoy, les tomaría décadas reconstruir y no creo que alguna vez pudieran hacerlo. Y sinceramente aún no han visto nada. Hemos sido amables. Les diré, ellos quieren reunirse desesperadamente y hasta que estén listos para reunirse de manera significativa, no tenemos ningún interés siquiera en tú. Lo escucharon ahí. El presidente Trump dice que Irán quiere reunirse desesperadamente, pero afirma que no tiene prisa mientras sopesa una decisión crucial sobre si reiniciar operaciones a gran escala contra Teherán. Hola y bienvenidos a todos. Soy Sandra Smith desde Nueva York en esta tarde de martes. Gillian, es un gusto tenerte de vuelta hoy. Gracias, Sandra. Qué gusto estar aquí volviendo a mi ciudad. Soy Gillian Turner. Esto es American Reports. John está libre hoy. Trump debe decidir tras la muerte de 3 soldados de EU que cayeron ante ataques iraníes. El presidente dice que el régimen pagará caro por esa sangre y ese sacrificio. El exsubdirector de CENTCOM, Robert Harward, nos acompañará en breve, pero antes conectamos con Peter Doocy en la Casa Blanca con lo último. Adelante, Peter. Sandra, buenas tardes. Y hace apenas 2 minutos vimos al presidente libanés salir de los terrenos de la Casa Blanca. Fue invitado del presidente más temprano. Y durante una reunión en la oficina Oval, el presidente reveló que no solo está intentando la diplomacia directa hablando con otros líderes mundiales, está dispuesto a intentar la diplomacia directa hablando con líderes de grupos terroristas. Y reveló esto en el contexto de una reunión diseñada para tratar de encontrar la manera de detener la guerra entre Israel y Hezbollah en Líbano. ¿Sigue usted hablando con Hezbollah? Usted dijo en entrevistas anteriores que está hablando con Hezbollah. Yo no diría eso, pero sí hablaría con Hezbollah. Hablo con todos. Hablaré con personas con las que mucha gente piensa que no debería hablar y las cosas funcionan. El presidente Trump también ha anunciado que cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagarán por esa muerte muchas veces. Esta directiva ha sido transmitida al secretario de Guerra Pete Hegseth, al presidente del Estado Mayor Conjunto Daniel Kane y a todos los líderes militares. El compromiso de Irán de interrumpir el tráfico en el estrecho de Hormuz ha estado afectando el comercio global, pero ahora existen los principales asesores del presidente. La economía que realmente está sufriendo es la de Irán. Creemos que la tasa de inflación en Irán supera el 180%, así que ya sabes, el gobierno está haciendo que la gente sufra. Y vamos a seguir presionando, pero también vamos a reunir los recursos y a guardar los recursos que recuperemos para el pueblo iraní. Cuando lleguemos al otro lado de esto. Pero mientras el presidente Trump se prepara para asistir a la transferencia digna de los restos de estos miembros del servicio que han sido asesinados en los últimos días por misiles o drones iraníes, deja en claro que la siguiente fase de esta guerra con Irán se trata de eso. Represalia y venganza por ellos. ¿Sandra? Entendido. Peter Doocy, en vivo desde la Casa Blanca para nosotros. Gracias, Peter. Ahora demos la bienvenida al ex subcomandante de CENTCOM y retirado Navy SEAL Robert Harward. Señor, bienvenido. Primero, esta exclusiva del Wall Street Journal. Ayer temprano, Israel cree que Irán trasladó centrifugadoras nucleares a la montaña Pickaxe. Israel compartió los hallazgos de inteligencia con Estados Unidos, diciendo que estas centrifugadoras fueron transferidas a Pickaxe. El sitio el otoño pasado, después de la guerra de 12 días en junio, cuando ataques estadounidenses e israelíes golpearon los 3 principales sitios nucleares de Irán. Se le preguntó al presidente Trump sobre esto más temprano hoy, señor, y dijo lo siguiente. No sirve sin eso, no lo tienen. Lo seguimos nosotros. Ahí está la acción. Y es muy probable que terminemos atacando esa zona en un futuro muy cercano. Y no hay nada que puedan hacer al respecto. Entonces, ¿este es el camino correcto a seguir? ¿Usted lo cree?
Bueno, el camino correcto es esta escalada de fuerza que está haciendo el presidente, no solo con poder militar, sino también con poder económico, como acaba de escuchar al secretario del Tesoro decir, los estamos asfixiando financieramente. Hemos cerrado el bloqueo, no les está entrando dinero. Así como está viendo al secretario de Guerra y al presidente del comité en el Capitolio buscando dinero, ellos también están buscando dinero. Y además de eso, están recurriendo y aprovechando todos sus socios políticos. Ya sabe, en Yemen ahora los hutíes están declarando un bloqueo contra los saudíes. El gobierno libanés está colaborando con Hezbollah. Así que están moviendo todos los hilos posibles para sobrevivir. Abordaremos el tema de las armas nucleares, pero primero impedir que proyecten poder con sus misiles, drones o aliados es la prioridad. Si logras ese objetivo, el resto vendrá muy fácilmente y eso socava significativamente al gobierno de Irán. Así que creo que el camino que están siguiendo esta escalada es exactamente lo que se necesita en este momento para llevarlos a rendirse y capitular en todos estos objetivos. Otro tema sobre el que se le preguntó hoy más temprano al presidente Trump en la Casa Blanca fue el Instituto para el Estudio de la Guerra sobre los hutíes. Los hutíes anunciaron el bloqueo naval contra Arabia Saudita. Esto podría resultar en una expansión de la crisis de transporte marítimo en Medio Oriente, ya que casi con certeza aumentará el costo de envío a través del Mar Rojo, al desincentivar que los barcos transiten por esa vía marítima. Al presidente Trump se le preguntó específicamente sobre esto más temprano y dijo lo siguiente. No han tenido ningún problema con nosotros durante mucho tiempo, incluso durante este conflicto. Creo que si sucede algo así, simplemente tendremos que ocuparnos del asunto. ¿Qué te dice eso? Bueno, me dice que es importante, pero de nuevo no conocemos sus capacidades. Los hutíes no tienen armas propias. Todos sus suministros, sus finanzas y armas provienen de Irán o tal vez incluso de Corea del Norte. Entonces, ¿tienen la capacidad de hacer eso? Eso es una amenaza real en este momento y solo una amenaza. No lo sabemos. Tendrán que demostrar sus capacidades. Todavía tienen misiles y drones que podrían afectar a Baba y Madem. Y como has visto en conflictos anteriores, donde Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita estaban en guerra con Emiratos Árabes Unidos, lo siento, con los hutíes, si nos desafían, creo que tendremos una coalición más amplia para abordar esa parte del problema. Escuchamos mucho sobre represalias, especialmente tras la muerte de esos miembros del servicio estadounidense. Mientras tanto, Irán ahora promete que están luchando una guerra a gran escala. ¿Cómo caracterizaría este momento en el conflicto? Están llegando a su estado final. Tienen problemas reales, así que tienen que usar todo lo que les queda. A medida que seguimos diezmando y eliminando sus misiles y drones, están buscando las soluciones más fáciles y efectivas, como los disparos hacia Jordania y otros lugares que pueden ser más vulnerables y no tener las defensas de otras bases u otros países. Así que van a usar esos recursos limitados o lo que les queda para atacar esos objetivos. Objetivos que saben que pueden alcanzar. Así que, de nuevo, esto indica que realmente están en una situación desesperada, tanto financiera como militarmente. Y una vez que se queden sin misiles y drones, entonces no tendrán nada para mantener al régimen en pie, salvo sus suplentes. Así que esta escalada de poder, este aumento de ataques y el bloqueo financiero, junto con otros métodos para asfixiarlos económicamente, realmente los está llevando al límite. Y estoy seguro de que con voluntad política en este país podemos superarlos y ver que ese estado final se haga realidad. Ex subcomandante de CENTCOM, Robert Harward, le agradezco su tiempo hoy y su análisis. Muchas gracias. Está usted en el Faulkner Focus. Irán lanzó más ataques contra nuestros aliados en la región esta mañana. Nuestros socios, nuestros amigos, los acuerdos de Abraham, esas personas que están con nosotros, Kuwait, Bahrein, están en la lista de quienes están recibiendo ataques ahora. Sus fuerzas armadas están intentando interceptar los ataques que provienen de Irán. ¿Por qué ahí? Bueno, no pueden alcanzar mucho más, pero todavía pueden alcanzar a sus vecinos.
Y mientras Estados Unidos intensifica sus ataques contra Irán por 10ª noche consecutiva anoche, la última oleada llega después de la muerte de 3 soldados estadounidenses durante esos ataques iraníes. El presidente publicó: cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagarán por esa muerte muchas veces. Aquí tenemos a un exfuncionario de la administración Trump. Los iraníes han estado atacando de manera constante a soldados estadounidenses, incluso tan lejos como en Jordania. Están atacando bases estadounidenses. El presidente va a responder y va a responder con fuerza. Creo que en este momento el pueblo estadounidense está interesado en encontrar una manera de proteger a los hombres y mujeres que están allá, de proteger nuestros activos en la región, pero también de llevar este conflicto al tipo de conclusión que el presidente y el vicepresidente buscaban cuando firmaron el MOU, que Irán no ha honrado. El MOU, memorando de entendimiento, parece hasta ahora, y eso fue hace solo unos días. Irán falló de nuevo. El teniente coronel retirado Darren Gobb y el corresponsal Trey Jinks desde Medio Oriente nos acompañan. Bueno, mira, Trey, esto afecta a todos los países de esa región en este momento, con Irán haciendo simplemente lo que Irán hace. Sí, Harris, buenos días. Absolutamente. Hace apenas una hora, Irán lanzó nuevos ataques contra aliados de incluyendo Kuwait y Bahrein, donde sonaron las sirenas. Y los jordanos dicen que derribaron al menos 5 drones iraníes que se acercaban más temprano hoy. Esto ocurre después de una noche intensa de ataques estadounidenses. Ataques contra Irán. La 10ª noche consecutiva con el objetivo de reducir la capacidad de Irán para amenazar embarcaciones en el estrecho de Hormuz, Estados Unidos. El Comando Central emitió un comunicado diciendo: desde mayo, el Comando Central facilitó el paso de unas 900 naves comerciales y 450 millones de barriles de crudo. Las fuerzas de están listas para culpar a Irán por cualquier agresión contra marineros que transiten libremente el estrecho. Hoy temprano, Irán atacó otro petrolero en Omán, obligando a evacuar a la tripulación, según un grupo marítimo. Esta semana se consultó al portavoz iraní sobre la presencia de fuerzas estadounidenses. Entren a Irán. Esta fue su respuesta. Enfrentarán las consecuencias. Creo que hay personas en esas mismas zonas, y no son pocas, que están contando los momentos hasta poder recibirlos. Seguimos los eventos en Líbano. El plan piloto entre Israel y Líbano ha comenzado. En una aldea, las FDI se retiraron cediendo el control a sus fuerzas, buscando así mermar la influencia de Hezbollah en el sur. Hoy, el presidente Trump se reunirá con el presidente libanés Joseph Aoun en la Casa Blanca. El partido está en recesión ante su presidencia. Ambos prevén tratar la normalización con Israel y el desarme de Hezbollah. Harris, muchas gracias. Demos la bienvenida ahora al teniente coronel retirado del ejército de Darren Gobb, quien sirvió como piloto de helicóptero Black Hawk y comandante de batallón. Teniente coronel Gobb, en este momento la montaña Pickaxe está en el centro de atención. Si sabemos que Irán está trasladando material nuclear allí, ¿qué? Bueno, Harris, lo primero que esto nos indica es que Irán no va a renunciar a sus ambiciones nucleares y nunca tuvo la intención de hacerlo. Y eso va a poner a la montaña Pickaxe justo en el centro del círculo para futuros objetivos. Imagino que eso ocurrirá bastante pronto una vez que se confirme la inteligencia y se recurrirá a las capacidades que tenemos y ser capaces de cumplir la misión de, si no necesariamente penetrar completamente la montaña, al menos lo suficiente para asegurarnos de que ellos no puedan. Creo que ese es el mayor problema, que no podemos seguir usándolo de esa manera. Así que imagino que verás algo al respecto bastante pronto, una vez que sepamos exactamente con qué estamos tratando. Bueno, mira, tengo curiosidad por saber sobre la ubicación de algunos de estos posibles objetivos. ¿Está eso lejos de la ciudad de Teherán, su capital? Quiero decir porque parece que ahora todo está sobre la mesa. Si entramos en una guerra a gran escala, ya sabes, así es. Sí, todo está sobre la mesa. Y francamente, desde la perspectiva de la distancia, la montaña Pickaxe no está lejos de Teherán en general, pero tampoco lo está nada en Teherán ni en Irán en general. En este momento,
Cuando observas cómo estamos intentando aislar el estrecho, específicamente con estos 10 días de ataques muy recientes, por supuesto, entonces vamos a intentar potencialmente hacer lo mismo con Irán en general, específicamente en la frontera este y norte, con algunos de estos puentes que conducen a su partido. No van a estar apoyando a países aliados ni a países que están utilizando como medios logísticos de respaldo, ya que han perdido en gran medida su capacidad de utilizar los estrechos. Así que esperaría que veamos una expansión de esto hacia objetivos militares muy específicos y de alto impacto en todo el país. Hablemos de la expansión desde el punto de vista de Irán. Van a utilizar a sus proxies terroristas. Uno de ellos sería el grupo de los hutíes en Yemen. Y ellos, sus vehículos, quieren llevar sus vehículos directamente allí y a esa vía fluvial clave para que no puedan entrar ni salir barcos. Eso era, en cierto modo, la vía alternativa para muchos países para acceder a Arabia Saudita y conseguir petróleo. ¿Qué significa eso? Bueno, en última instancia, Irán se mantiene fiel a su visión última y más amplia que ha tenido durante décadas, que es la capacidad de dominarlo todo a través del terrorismo fundamentalista chiita, hasta Damasco y dentro del propio Líbano, y luego avanzar hacia el sur para poder controlar esas vías fluviales críticas. Esto es un intento de lograrlo a través de los hutíes, incluso cuando han perdido mucho terreno en Irak y Siria y ahora potencialmente incluso en Líbano. Teniente Coronel Goff, voy a interrumpir con una noticia de última hora. Por favor, manténgase a la espera. El presidente de los Estados Unidos da la bienvenida al presidente de Líbano. Este es Joseph Aoun. Él está allí para hablar sobre la situación que afecta a su vecino, Irán, al norte y al sur, Israel. ¿Y quién controla eso ahora? Israel contra Hezbollah, dirigido, controlado y operado por Irán. ¿Pueden estos dos hombres llegar a un acuerdo en el que el ejército libanés reciba más apoyo y puedan recuperar su país de manos de los terroristas? Eso está aplastando su situación económica en este momento, porque la gente está concentrada. Escuchemos. Voy a pedirle a nuestro equipo que retroceda eso. Y en un momento reproduciremos lo que dijo el presidente. Hablé por encima de eso sin querer. Y necesitamos saber qué fue lo que dijo. Así que fue mi error. Vamos a mostrárselo tan pronto como podamos. Ahora voy a traer de vuelta al teniente coronel Darren Gobb para hablar un poco sobre la importancia de esta relación. Si Líbano logra controlar a su ejército, recuperar territorio y aplastar las capacidades de Hezbollah, ¿cómo cambiaría eso el panorama? Cambiaría significativamente la situación en Medio Oriente. Hezbollah siempre ha sido el punto de apoyo de lo que Teherán intentaba hacer para expandirse, específicamente llegar al Mediterráneo y establecerse en la frontera norte de Israel con un grupo chiita fundamentalista que ellos controlaban. Y estamos hablando de una milicia que cuenta con unos 100,000 miembros y que ha ganado mucha fuerza desde que fue liberada justo antes de la Guerra del Golfo en 1991, cuando Siria invadió y básicamente instaló a Hezbollah allí. Así que Trump, al reunirse con el presidente Ayoub, por cierto, ¿quién es el único líder cristiano en Medio Oriente en este momento? O de un país, es una conversación significativa. Primero, ¿puede Israel retirarse del sur? ¿Y puede Líbano entonces ocupar ese vacío de poder y llenarlo en lugar de dejar que lo haga Hezbollah? Y si no pueden hacerlo por sí mismos, ¿qué necesitan para lograrlo? Y francamente los franceses deberían ser parte de esto porque ellos son quienes han tenido el mandato en Líbano durante muchos, muchos años. Ellos también deberían estar muy interesados en observar esto. Pero aquí existe la posibilidad de un cambio significativo en el Medio Oriente en general. El embajador israelí en Estados Unidos, quien encabeza las negociaciones, estuvo en Fox la última hora. Veamos un poco de eso. Queremos retirarnos del Líbano tan pronto como podamos. No estamos allí no porque tengamos ambiciones territoriales, ¿no? Sino para proteger nuestra frontera norte, para que Hezbollah no cruce la frontera como lo hizo Hamas el 7 de octubre y masacre a nuestros civiles o dispare misiles contra nuestras ciudades y pueblos. ¿Cuál es tu reacción? Sí, esto es exactamente lo que se esperaría de Israel, especialmente si saben que hay un plan para llenar ese espacio con un elemento amistoso proveniente del Líbano, en lugar de lo que suele ocurrir. Israel se retira
Hezbollah regresa y al final nada cambia. Volvemos a lo que siempre fue. Ese es el cambio significativo que puede ocurrir como resultado de esto. Y creo que Israel tiene razón al no tener ambiciones territoriales, solo ambiciones de seguridad. Y esto se relaciona con lo que también han ocupado en una pequeña parte del sur de Siria. Y si puedes unir eso, lo que tienes es un aliado mucho más seguro en Israel. Sabes, es interesante. Anoté lo que dijiste. Israel no puede tener ambiciones territoriales en todo esto para que esto funcione. Percibo un poco de advertencia o precaución hacia Israel con eso. ¿Qué tan problemático ha sido eso? Bueno, siempre ha sido problemático porque las naciones que los rodean lo usan como excusa, como una especie de martillo contra Israel. Simplemente los van a llamar una potencia imperialista e intentarán, por así decirlo, volver a meterlos en su caja. Y no estoy diciendo que Israel no deba buscar asegurar sus propias fronteras, pero el expansionismo en Israel siempre ha sido un desafío también porque, como dije, otras naciones seguirán usándolo. Pero no creo que Israel quiera necesariamente expandirse más allá de donde viven ahora. Ellos solo quieren. Sus vecinos no van a poder quedarse solos en un entorno seguro para vivir en lo que ya poseen. No tener a sus vecinos lanzando bombas, misiles y cosas así a su país. Así que hemos retrocedido, rebobinado la grabación del presidente. Esto es un poco difícil de escuchar. Una de las razones por las que realmente no podía escucharlo hablar cuando yo estaba hablando. Pero veamos, porque quiero que la audiencia preste atención y vea el presidente saludando al presidente del Líbano en el contexto de si podemos lograr un acuerdo con Hezbollah, el ejército terrorista. Veamos. Ser desarmado, señor. ¿Se puede confiar en Hezbollah? Así que el presidente está diciendo ahí, teniente coronel Gob, que ya sabe, obviamente le da la bienvenida al presidente del Líbano. Es muy bueno tenerlo aquí, muy respetado, lo estoy citando y esperamos lograr mucho progreso. Háblame sobre el progreso a corto plazo, porque controlar a Hezbollah es un objetivo a largo plazo. Quiero decir, el ejército no controla la parte sur del Líbano, el ejército del gobierno. Ahora la escalada en Medio Oriente esperando a los jefes militares en el Capitolio. Los escuchará en unas horas. Mientras tanto, las fuerzas israelíes están en máxima alerta mientras el presidente considera la posibilidad de un regreso a una guerra a gran escala contra Irán. Eso también incluiría a los israelíes. Doctor Michael Later, embajador de Israel en Estados Unidos. Señor, gracias por su tiempo, por estar aquí hoy, doctor. Buenos días, Bill. Sí, hay varias cosas de las que hablar. Quiero hablar sobre el Líbano. Quiero hablar sobre Irán. Quiero hablar sobre Benjamín Netanyahu aquí en Nueva York. Primero que nada, sobre el Líbano. Se está considerando un programa piloto en el que soldados libaneses entrarían en pueblos del sur del Líbano y relevarían a los soldados israelíes y quedarían encargados de la defensa a menos que Hezbollah viniera a enfrentarse con ellos. Wall Street Journal, Estados Unidos. Pone sobre la mesa ideas impensables para intentar desarmar a Hezbollah. Doctor, ¿cree usted que esto es una buena idea? Bueno, en realidad yo estoy encabezando las negociaciones en nombre de Israel con los libaneses y fue una idea que hemos promovido desde el inicio mismo de las negociaciones. Queremos retirarnos del Líbano tan pronto como podamos. Estamos allí no porque tengamos ambiciones territoriales, sino para proteger nuestra frontera norte. Para que Hezbollah no cruce la frontera de manera violenta como lo hizo Hamás el 7 de octubre y masacre a nuestros civiles o lance misiles contra nuestros pueblos y aldeas. Y en el momento en que Hezbollah sea desmantelado y solo cuando Hezbollah sea desmantelado podremos retirarnos. Y la idea de la zona piloto es crear una situación en la que las Fuerzas Armadas libanesas puedan fortalecerse gradualmente, tener unidades verificadas que no cuenten con operativos de Hezbollah y que realmente puedan tomar control del área, para que podamos retirarnos y se establezca sólidamente la soberanía libanesa sin que Hezbollah comprometa su soberanía ni nuestra seguridad. Sí, solo una pregunta rápida sobre eso. ¿Son los soldados libaneses capaces de derrotar a Hezbollah si llegara a ser necesario? Bueno, el ejército libanés necesita apoyo. Necesita apoyo de nosotros, de todos sus amigos. Necesita un proceso de verificación porque algunas de sus unidades han sido infiltradas por operativos de Hezbollah. Necesita mejor entrenamiento. Necesita más financiamiento
Pero si realmente están comprometidos a desmantelar a Hezbollah, no puede haber más de este enfoque tibio de los aceptaremos, ya sabes. Hasta cierto punto hemos convivido con ellos, así que sigamos intentando, ya sabes, manejar esto con sutileza. Esto no se puede manejar con sutileza con Hezbollah. Hezbollah es el brazo largo de Irán. Irán necesita este grupo proxy y la línea del frente contra Israel. Así que básicamente han ocupado el Líbano, han privado al Líbano de su soberanía. El Líbano los quiere fuera, nosotros los queremos fuera. Y si apoyamos lo suficiente a las Fuerzas Armadas libanesas y garantizamos que el presidente tenga el apoyo que necesita para realmente liberar al país de esta dominación de Hezbollah, entonces sí puede funcionar. Quizás conseguir un apretón de manos del gobierno libanés hacia los acuerdos de Abraham, y eso sería histórico mientras esperamos esa posibilidad. Dije que Benjamin Netanyahu planea venir a Nueva York a finales de septiembre. El alcalde aquí tiene otros planes. Pongan esto y escuchen. Él es el sujeto de esta orden de arresto por presuntos crímenes de lesa humanidad, por crímenes de guerra, y es el arquitecto del genocidio contra los palestinos en Gaza como primer ministro de Israel. Creo que cuando alguien es acusado con una orden de la Corte Penal Internacional es algo que debe tomarse en serio. El presidente afirmó ayer que no será arrestado. Solo su reacción a lo que escuchamos del alcalde. Bueno, creo que el señor Mamdani fue elegido para limpiar la basura de Nueva York, no para echar su propia basura sobre los judíos. Esto tiene una larga historia. Se remonta a mucho tiempo atrás y se llama antisemitismo. Siempre que tienes tus propios problemas, simplemente culpas a los judíos por ello. Y esto el señor, en el caso de Mamdani, él está hablando de crímenes de lesa humanidad. Él representa una ideología que tiene más crímenes de lesa humanidad en el siglo XX que cualquier otra ideología. El comunismo es responsable de 100 millones de personas asesinadas y él está tratando de traer ese comunismo a los Estados Unidos. Debería concentrarse en sus propios problemas en Nueva York y no tratar de engrandecerse a sí mismo. Al enfrentarse al líder, a uno de los líderes del mundo libre, que ha sido muy parecido a Churchill, un líder de Israel durante tiempos de guerra y ha sido un gran aliado de Estados Unidos en la lucha contra Irán y sus aliados. Michael Leiter, el embajador de Israel en Estados Unidos. Gracias por su tiempo, doctor. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.